BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Buenas noches. La geografía política, a mi juicio, no había cambiado tanto en el post-Pinochet que la elección de este domingo. La irrupción del Frente Amplio, este salto largo, prácticamente para medalla olímpica, de pasar de 3 diputados a 20, tener un senador, cambia absolutamente la geografía política del país. La caída ya evidente de la democracia cristiana, un Sebastián Piñera que no logra un rendimiento. Hay que ver, pensar, analizar. Jorge Navarrete, abogado y analista, columnista, está con nosotros esta noche. Hola, Jorge. Muy agradecido por la invitación, Tomás. Oye, a ver, vamos por partes, ¿no? Se pensaba, yo me equivoqué, a ver, parto diciendo, yo me equivoqué, yo pensé que esta elección estaba absolutamente resuelta por las encuestas que también se manejaban en Palacio, en el Palacio de la Moneda, en que Piñera estaba con el 40 y tanto, 42, 44, uno dice está resuelto. Yo me equivoqué, no está resuelto y Piñera con un pésimo rendimiento. ¿Qué pasó con Piñera, crees tú? Lo primero, y al igual que haces tú, el mea culpa. El mea culpa que no es solamente de las encuestas que tuvieron un desempeño desastroso, de quienes tenemos el privilegio de opinar en el debate público, de los periodistas, se generó una suerte de convencimiento y por lo tanto lo que ocurrió la noche de la elección fue de verdad una sorpresa. No solo sorprendió a Sebastián Piñera y a todo su equipo, sino que, como lo declaró Beatriz Sánchez, también ella misma pensó que estaba muy por debajo de este desempeño. Oye, ¿qué pasó con Piñera, crees tú? Yo creo que ocurrieron dos cosas. Primero, la confianza. Segundo, hay un agotamiento, me parece a mí. Es un poco temprano para sacar conclusiones definitivas, pero este modelo donde Piñera tiene un discurso aprendido, donde repite las mismas frases, donde se acompaña de las mismas personas, me parece a mí entró, como dirían los economistas, en una curva de rendimiento decreciente y quizá el gran desafío para la segunda vuelta, con un plazo de 3 semanas, es cómo uno reinventa un diseño de campaña para poder afrontar este desafío. O sea, tenemos un Piñera redundante. Ahora, ese asunto de que todo su entorno le diga presidente cuando no es presidente, ¿no? Es un exceso de confianza. ¿Por qué no le dicen Sebastián? Si son amigos, se conocen, no sé, pero que Chadwick salga diciéndole presidente no suena medio ridículo. Es una cosa rara todo eso. Es decir, si uno quisiera verlo de manera benevolente, podría decir que una vieja tradición en Chile establece que a los expresidentes siempre se les sigue llamando presidente, pero como tú dices, es raro cuando uno está en competencia contra otros en el marco de lo que vendría siendo la segunda posibilidad de Piñera, llamarlo presidente públicamente puede ser un poco disruptivo, pero más allá de eso es probablemente lo que trasunta, es decir, digan lo que digan, y algunas explicaciones malas se dieron esa noche, nadie en el circuito Sebastián Piñera tenía la más mínima sospecha de que esto iba a ocurrir y de hecho nadie de ellos creía que Piñera bajaba el 42% de los votos en primera vuelta. Todos sabemos que Piñera hace encuestas, o sea, Piñera es un hombre de encuestas, o sea, las encuestas que él mandó a hacer también se equivocaron, no son solamente las conocidas públicamente. Entonces, la sorpresa fue grande. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿la derecha siempre tropieza con la misma piedra porque resulta que ya se estaban repartiendo ministerios? Era impresionante, repartiendo ministerios, quién iba a ser para acá, quién iba para allá. O sea, la soberbia de la derecha una vez más le juega una mala pasada. Mira, hay un viejo dicho que se aplica no solo a la política, sino a todas las cosas de la vida, que entre más alto se cae más fuerte. Y las expectativas juegan un rol significativo en el debate público. La gran paradoja es quien ganó la elección el día domingo, en realidad la perdió. Es decir, es tal la expectativa que en general había de la opinión pública que el hecho de tener 6, 7 puntos menos lo puso en una posición extraordinariamente compleja. Uno miraba las caras, no solo de Piñera, de sus asesores esa noche, de cómo afrontar esta situación y había mucha perplejidad también que había en muchos analistas, insisto, y personas que participaron de este debate, donde una cuestión de fondo que se instaló, a mi juicio, es bien interesante, más allá del resultado de Piñera, y es que detrás del resultado había una razón, y esa razón hablaba de que la gran mayoría de los chilenos y chilenas, especialmente de clase media, abrazaba con mucho mayor entusiasmo y menos recelo este
proceso de movilización capitalista, este modelo de desarrollo, y sin embargo, así como se acusó a la izquierda en su momento de haber sobrevalorado el malestar, a mí me parece que hay muchos analistas, y particularmente quienes diseñaron la campaña de Piñera, que cometieron el grave error de soslayar eso que estaba latente y que representa el Frente Amplio. Oye, evidentemente que Piñera está además ofreciendo más de lo mismo. Es aburridor el asunto, o sea, ningún sueño, ninguna expectativa grande, no, más de lo mismo. Economicista, es mecanicista. Desde ese punto de vista es como marxista. O Claro. sea, es tesis, antítesis, síntesis, Efectivamente. liberal, digamos. Pero para ser completamente preciso, si es que eso hubiera estado en el eje gobierno de Bachelet, Piñera, quizá hubiera resultado lo que no contaba Piñera y probablemente nadie, y recordar y rescatar algo del discurso de Beatriz Sánchez esa noche. Una épica, una emoción. Se discutió que a Beatriz Sánchez le faltaba talento y capacidad para manejar las cifras económicas, para hablar de los detalles, para conocer el presupuesto, pero de repente, acostumbrado a una política tan transaccional, nos olvidamos de que los sueños, que a uno le brillen los ojos cuando trata de seducir a otro en el espacio público, es una cuestión mucho más importante de la que creíamos. Pero ahora ya no es que nos tengamos que basar en encuestas, hay una elección. O sea, ahí están, hay datos duros. Según estos datos duros, ¿quién crees tú que gana la segunda vuelta? Yo creo que sigue teniendo la primera opción Sebastián Piñera, y te voy a explicar rápidamente por qué. Cuando uno suma la elección que obtuvo Guillé y Goich, es prácticamente parecida a la votación que tuvo Frey el año 99. Cuando uno suma la de Piñera y Kast ahora, es prácticamente similar a la de Piñera el 2009. Lo lógico debería ser pensar que Piñera le falta mucho menos que a Guillé para alcanzar la presidencia de la República. Dos dificultades. Esa vez, 1/3 de los votos de Marco se fueron a Piñera. La pregunta es, ¿de dónde saca los votos Piñera esta vez? Pero también hay que reconocer que esa vez era con voto obligatorio y ahora es con voto voluntario. Mi particular tesis, y eso va a ser lo más interesante de lo que vamos a ver las próximas semanas, es que ni siquiera el antiderechismo más profundo que pudiera unir a toda la izquierda va a lograr conciliar que un sector como el Frente Amplio, que mira a Guillé prácticamente como si fuera Piñera, que los presenta a ambos como la expresión del duopolio, pueda en los hechos ponerse de acuerdo para afrontar a la candidatura de la derecha. Dicho de otra manera, la sobrevivencia del Frente Amplio, su posibilidad de constituirse una alternativa de poder, no defraudar a lo suyo, quizás la gran paradoja es que pasa por esta vez no ceder a la tentación, mantenerse al margen, incluso ser víctimas de ser acusados de haber facilitado el triunfo de Piñera, pero llegar con una coalición limpia, mucho más transparente y quizás solvente en 4 años más. Todos sabemos que uno de los grandes ganadores, pero no participó en la elección, es Jorge Char. Simplemente porque en Valparaíso salió un senador y seguramente se debe a su gestión. Bueno, resulta que Char dijo, mucha gente que votó por el Frente Amplio va a ir a votar contra Piñera, no por Guillé. ¿Cuánta gente del Frente Amplio podría votar así, contra Piñera? A ver, Si es la mitad, si es el 50%, Piñera está en muchos problemas. sí, yo tengo dudas, fíjate. Primero porque más allá del aprecio y consideración que tengo por Sharp, él sabe mejor que yo que los votos no son necesariamente traspasables. Y segundo, es muy difícil. Cuando uno ha hecho su campaña sobre la base de cuestionar el sistema democrático, las reglas del juego, el presentar a las personas que se han alternado en el poder estos últimos 25 años como una expresión de caricatura de lo mismo, que de buenas a primeras eso ha cambiado. Y por lo tanto a mí no me cabe la menor duda que un conjunto de votantes de Beatriz Sánchez va a estar contra Piñera y lo va a ir a expresar en su voto a favor de Guillé. Pero no me parece que sea un movimiento mayoritario y tengo dudas respecto de lo que vaya a hacer, sobre todo ese sector más militante que, te insisto, lo comentábamos un poco fuera de pantalla, como ocurre en Europa, particularmente en España, con Podemos y el Partido Popular. ¿Cuál es el verdadero adversario hoy día del Frente Amplio? ¿Es Piñera o es el padre, y no lo digo solamente en términos freudianos, sino generacionales, que representa la nueva mayoría ante la concertación? La pelea por la hegemonía de ese sector va a ser quizás lo más sustantivo de la política chilena en los próximos años. Vamos a ir a la pausa, te voy a dejar una pregunta planteada. Por la extinción de un sentimiento,
Porque la Democracia Cristiana no fue un partido político, fue un sentimiento. Un sentimiento, y contra los sentimientos es muy difícil pelear, luchar, ir a las elecciones. Se siente nomás. Resulta que la Democracia Cristiana tenía una caída pero gigantesca y acaba de renunciar, o renunció durante esta jornada, Carolina Goich. No resistió el embate. Volvemos en un instante. Antes de ir a la pausa, le preguntamos a Jorge Navarrete por la ADC, porque resulta que la ADC está convertida en una especie de cadáver casi, una especie de pura hilacha. Hoy estuvo 15 minutos solamente en el Consejo Nacional de la ADC, Carolina Goich renunció a la presidencia, se va, no aguantó. Los cuchillos largos estaban afiladitos, así que no tuvieron ningún problema en deshacerse de ella. ¿Qué va a hacer de la ADC? ¿Qué queda? ¿Se izquierdiza, por ejemplo, con los nuevos senadores? Contesto inmediato a la pregunta. Solo una palabra para Carolina Goich, porque lo lamento desde el punto de vista personal. Responsabilizarla a ella me parece extraordinariamente injusto. Creo que ningún candidato de la ADC hubiera tenido un mejor desempeño que ella. El problema no tiene que ver con su figura, sino justamente con lo que la ADC representa. Voy a la respuesta. A nivel de diputados sacaron más votos que ella, sí. Evidentemente, y entre otras cosas justamente se debe a mi juicio cierta deslealtad y desafección con una campaña que pese a que fue una decisión tomada en un órgano regular, al final muchos parlamentarios, probablemente como ha ocurrido ya varias veces en este partido, tomaron la decisión de hacer lo que exactamente querían y no lo que tanto declaran que tiene que ver con la disciplina al interior de la falange. Dicho eso, esto quizás era lo único no sorpresivo. Sabíamos que la ADC iba a tener un desempeño paupérrimo en la elección a diputados, que iba a perder casi el 40% de su representación parlamentaria, especialmente con la nueva cantidad de diputados que hay. No estaba en los cálculos de nadie el mal desempeño también en la elección senatorial, que significó, por ejemplo, que en la quinta Valparaíso no se eligiera ninguno de los dos candidatos. Y Goich no solo resultó quinta, sino que estuvo a décimas de haber resultado sexta. Lo que va a ocurrir aquí es crónica de una muerte anunciada. Primero, Goich deja el partido, como ya sabemos. Segundo, deja la presidencia. Él deja la presidencia, me refiero. Segundo, el sector más proclive al oficialismo, que son los que además resultaron ganadores de lo que queda de la falange, digámoslo, se van a tomar la conducción de este partido y por lo tanto van a rápidamente proclamar el apoyo en segunda vuelta a Alejandro Guillé. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? No solamente ese conjunto de votantes, sino que ese conjunto de dirigentes que públicamente han manifestado que no están disponibles para apoyar a Guille. Un partido político no es un club de rodeo y por lo tanto cuando se da una cierta instrucción en algo tan relevante como esto, uno no puede pasar. Y la pregunta es, ¿ese desangramiento es de una vez y de manera organizada, que significa un quiebre en 2 o 3 facciones, o es un lento peregrinar de un conjunto de militantes como lo hizo Espejo, como lo han hecho varios durante los últimos años, que termina o en la casa o lejos, sin mucha participación política, viendo desde la galería el declive del que fue su partido? Como lo hiciste tú no eres dirigente, pero tú te fuiste. Efectivamente. Es lo mismo, estás hablando incluso de tu experiencia personal. Con algo de pudor, diríamos, sí, efectivamente. Oye, pero a ver, la ADC se va a izquierdizar porque Huenchumilla, Yana Proboste, Jimena Rincón, ya no está Walker, Ignacio, ya no está Andrés Saldívar. Por lo tanto, la ADC se izquierdiza. Una ADC que si hubiera pasado Beatriz Sánchez a la segunda vuelta, ¿vota por Beatriz Sánchez, esa ADC? Nuevamente, es muy difícil hablar de una ADC. Esa ADC, como tú muy bien apuntas, esa ADC más oficialista probablemente hubiera estado con cualquier candidato contra Sebastián Piñera. Pero la pregunta relevante que tenemos que hacernos, además de los dirigentes, es qué van a hacer los votantes demócratas cristianos. Es decir, ese porcentaje casi 6 que apoyó a Carolina Goich en la primera vuelta, ¿cómo se reparte en una disyuntiva frente o a apoyar a Guillé
o no apoyar a nadie, como por ejemplo le escuché decir a Mariana Elwin, o derechamente cruzar el Rubicón y apoyar a Piñera. Pero Mariana Elwin y todas esas personas como ella son muy pocos, son una minoría. O sea, pierden las elecciones, de hecho. No solo son una minoría como dirigentes, sino que si uno pudiera hacer una crítica, más allá de la posición que uno internamente sostuvo respecto de esto, es que son personas que yo siento que se les da bastante más fácil la entrevista en La Segunda, en el Mercurio, pero cuando, como dicen los gringos, hay que poner la plata donde uno pone la boca y hay que acompañar este esfuerzo, ninguno de ellos estuvo, por ejemplo, dispuesto a ser candidato. Ahora, ellos son expresión de algo que sigue siendo importante en la AEC, y esta discusión respecto de la identidad, del curso que ha ido tomando, de la dignidad de la falange, de ser el vagón de cola. Probablemente su salida no genere gran repercusión en la estructura partidaria, pero me parece a mí puede ser el golpe final para lo menos empezar a pensar en una democracia cristiana distinta a la que históricamente conocimos. Oye, el PPD también en problemas, ¿eh? No le fue muy bien al PPD, el partido de Guido Girardi. Le fue muy mal, más bien. Perdió su presidente. Por de pronto, y además la elección a diputados, los resultados también fueron bastante paupérrimos. El único que salvó los muebles, por así decirlo, creo yo, fue el Partido Socialista. Primero porque tuvo un desempeño regular para arriba, pero además porque una de las sorpresas, al revés, digamos, es que se daba a su presidente Álvaro Elizalde por perdido y resultó electo. Fíjate que Elizalde, junto probablemente a Insulza y un par más, son la excepción de una tónica de esta elección, y es que viejos y conocidos rostros de la política, Saldívar, Walker, Camilo Escalona y varios más, fueron derechamente jubilados, no solamente por un sistema electoral nuevo, como se apunta, sino porque su votación fue extraordinariamente paupérrima. Muy bajo. Entiendo, si mal no recuerdo, que Ignacio Walker obtuvo cerca del 4, entre el 4 y el 5. Efectivamente. Muy baja votación. Oye, a ver, la siguiente tesis. Gana Piñera. ¿Sería un ejemplo de pizarrón, eventualmente, de una victoria pírrica? O sea, ganar para perder frente al Frente Amplio, porque ¿quién va si gana Piñera, la discusión que viene es quién lidera la oposición? Exactamente. Esa es la discusión. Ese es el tema. Sí. Ya. Con el Frente Amplio, con 20 diputados, con un senador teniendo la llave, organizado, vamos a ver si no se dividen, pero si están organizados y no se dividen, ¿quién va a ser la oposición a Piñera? ¿Ellos o el PPD? ¿Ellos o el Partido Social? De la democracia cristiana ya no queda nada. ¿Ellos o el PS? Porque ahí está la discusión. ¿Quién crees tú? Bueno, eso es lo que debatíamos hace un rato, es decir, la primera opción la tienen ellos. La épica inicial la pusieron ellos en la campaña. Como decía un distinguido autor inglés, no hay una segunda oportunidad para dejar una primera impresión. Y la primera impresión es que al gobierno de Piñera se le viene difícil. Es cierto que tuvieron un excelente resultado parlamentario. Sacaron 70 y tantos diputados. También les fue bien en la elección senatorial. Y está por verse además, porque durante la campaña mostraron algunos episodios en contrario, si es que el Frente Amplio va a lograr mantener este nivel de disciplina. Es decir, veo difícil, siempre a lo menos, aunar los intereses entre, por ejemplo, Crispi, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Florcita Motúa, Pamela Giles, Hirsch. Vamos a ver cómo eso se desempeña. Pero lo que sí hay, y tú lo decías al inicio de esta entrevista, es que el punto de vista cualitativo, más que cuantitativo, el cambio en la geografía política de nuestro Parlamento probablemente no tiene parangón desde que recuperamos la democracia. Frente Amplio que va a tener para la próxima elección dirigentes en edad de ser candidatos presidenciales. Boric, porque yo creo que a Jackson no le alcanza por algunos meses. ¿No le alcanza a Jackson? Creo que por algunos meses, pero puedo estar yo. Char. De todas maneras. O sea, empiezan a surgir personas que puedan... ¿Qué dirigente va a poder oponer a ellos el socialismo, la democracia cristiana, el PPD? ¿Se ve gente así, líderes a nivel nacional, jóvenes, capaces de tener un relato, como se dice ahora? Bueno, yo creo que la gran dificultad es justamente la que tú describes. Fíjate que a diferencia del Frente Amplio, que tiene nombres como los que hemos puesto sobre la mesa, incluso a la derecha, pudiéramos decir que puede hacer ese ejercicio. Tiene a José Antonio Kast, tiene a Felipe Kast, tiene a Belolio en la UDI. Cuando uno empieza, sin embargo, a interrogarse respecto a la nueva mayoría, en su versión original, digamos, en el PC, un par.
pero después cuando uno entra al Partido Socialista, al PPD, a la Democracia Cristiana, ¿qué ocurrió con toda esa generación de reemplazo de los Lagos Weber, de los Claudio Rego, Sumi Sigue? Me parece a mí se da algo que es medio tragicómico y que estas jóvenes promesas las jubilaron sin ni siquiera haber debutado, pasan de viejos cracks sin haber pisado la cancha. ¿Tú crees que ideológicamente Michelle Bachelet está cerca del Frente Amplio? No me cabe la menor duda. Mira, Michelle Bachelet alguna vez, en la primera elección, manifestó algún guiño hacia Marco, diciendo algo así como que era un miembro rebelde de la familia. Cuando uno mira dónde está el eje intelectual del Frente Amplio, especialmente en Revolución Democrática, yo creo que una sonrisa, disimulada, pero sonrisa al fin, recorrió a la Presidenta de la República en la noche del domingo. Por lo tanto, el plan de Michelle Bachelet de correr la concertación hacia la izquierda transformándola en nueva mayoría tuvo primero éxito, porque aunque se desarme está el Frente Amplio. Tuvo éxito al dejar abierto el centro político y dejar a la derecha allá arrinconada en la derecha. Y por lo tanto esta es una gran victoria, o una victoria, no sé si gran, victoria de Michelle Bachelet. Yo lo diría ideológica. Sí, pero lo diría de otra manera. Michelle Bachelet ha dicho que su gran legado es haber corrido el cerco y que eso es irreversible. Es verdad que a la débil resistencia que la nueva mayoría pudo haber puesto eso, suma ahora una fuerza política del Frente Amplio. Pero me parece a mí también que desde el punto de vista ideológico y político, que es lo que estamos hablando, hay algo con lo cual la Presidenta de la República debería tener que cargar, que no es solo la posibilidad de que le entregue 2 veces la banda presidencial a Sebastián Piñera, sino que bajo la conducción de su gobierno se destruyeron o vieron el fin 2 coaliciones políticas. Primero la concertación y después la nueva mayoría. A menos que yo tenga una mirada de largo plazo y esta victoria de Piñera, vuelvo a repetirlo, sea pírrica y por lo tanto al final sea una gran derrota con una victoria del Frente Amplio en 4 años más. Es verdad, pero ojo, a ver, si es que efectivamente la derecha aspira a quedarse más de un periodo en el gobierno, lo que dice la geografía y geometría política es que para ellos debería ser más fácil enfrentar a una versión radicalizada de lo que podríamos llamar la amplia familia progresista. Dicho en castellano, para el candidato a la derecha en 4 años más es más fácil enfrentar a Boric que enfrentar un candidato más moderado. La dificultad que hay es que ese mundo de las candidaturas más moderadas de izquierda está completamente destruido. Estamos terminando, te voy a hacer 2 preguntas rapiditas. Rapidito. Si tú fueras asesor de Piñera y le tuvieras que hacer un par de recomendaciones, por ejemplo, ¿le harías la recomendación de humildemente ir a hablar con Osandón para incorporarlo? ¿Humildemente ir a hablar con Velasco para tratar de incorporar una cosa así? ¿O se te ocurre otra idea para mejorar su posición? Es decir, aquí ningún voto le sobra a Piñera. Cuando uno mira ¿Porque de dónde saca votos Piñera? La elección de Puente Alto, esto además lo grafica con inusitada crudeza. Y por lo tanto sí, pero yo le daría otros 2 consejos. A ver. Primero, que él se echara un poquitito más atrás, porque yo creo que tiene algo agotado su discurso y aburrido el electorado, el nivel de rechazo de Piñera, una cuestión que hay que observar con calma. Y segundo, si los libros dicen que las elecciones se ganan haciendo un viraje hacia el centro, menos Jacqueline Van Rieselbergher, más Evópoli, porque esta elección lo que nos mostró que incluso en la derecha y en la izquierda, lo que aquí se premió fueron las nuevas caras, y lo que se castigó es lo que venía de hace mucho tiempo atrás. ¿Y a Guillé? La recomendación a Guillé para que la cuadratura del círculo, ¿tiene que irse a la izquierda o se queda en el centro? Y si no se va a la izquierda, ¿cómo incorpora el Frente Amplio? ¿Necesita esos votos? Es difícil a Guillé, porque efectivamente un acuerdo con el Frente Amplio le vacía un poco más el centro y le impide ganar. Ya, pero la democracia cristiana que quiere permanecer en el poder a lo mejor sigue ahí, ¿o no? En términos institucionales, pero me refiero sociológicamente al electorado. En cambio, si hace ese viraje hacia la moderación, el Frente Amplio debería más bien mirar esto con algo de sospecha. Y es porque al final, para serte completamente honesto, Tomás, no veo ninguna razón. Porque además, la única pregunta que no me hiciste es que yo fuera asesor del Frente Amplio. No veo ninguna razón por la cual el Frente Amplio, más allá de querer evitar que gane la derecha, que ellos mismos han declarado que es parecido a la nueva mayoría, no veo por qué razón tendrían hoy día
que perder o arriesgar lo que con tanto esfuerzo Yo conquistaron. opino lo mismo, porque si hubiesen tenido un diputado, puede ser, pero si tienen 20, que esos 20 salgan a dar explicaciones por qué están apoyando a Guillé, es algo inviable prácticamente, ¿no? Y porque probablemente ellos, mejor que nadie, hijos de la cultura del asambleísmo, saben que aunque tomaran los 5, los 6, los 7 dirigentes más importantes del Frente Amplio la decisión de apoyar a Guillé, no los electores, esos 20 diputados no levantarían la mano necesariamente para secundarlo. Y debutar con un desacuerdo de esa naturaleza no es solamente políticamente torpe, sino que tácticamente imbécil. Gracias. Gracias Gracias por a ti, acompañarnos. Tomás. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati